Hola, bienvenidos nuevamente al canal Demencia Conciencia, un canal que está destinado a hablar acerca de las demencias desde una perspectiva científica. Mi nombre es Loreto Lavarría, soy neuropsicóloga y hoy día vamos a partir este capítulo hablando acerca del duelo que viven las familias después de que recibimos el diagnóstico y a lo largo de la enfermedad. Habitualmente ocupamos la palabra duelo para referirnos a la pérdida de un otro, a la pérdida física, por ejemplo, frente al fallecimiento de un otro. Pero la verdad es que este concepto también se puede ocupar para referirnos a otro tipo de pérdidas, por ejemplo, frente a una ruptura emocional o también, por ejemplo, en etapas de jubilación, donde perdemos roles y perdemos participación social, perdemos, digamos, distintas cosas y también es un tipo de duelo. Cuando recibimos noticias acerca de una enfermedad crónica, una enfermedad grave, también se activan estos mecanismos de adaptación para lograr lidiar con lo que viene y para procesar esta información finalmente. Es así como frente a un diagnóstico de demencia, es habitual que la familia viva un duelo. Y es un duelo que es complejo porque al ser una enfermedad que va cambiando con el tiempo, tiene características peculiares y es que el duelo se va reactivando en distintos momentos de la enfermedad. Y vamos a hablar del duelo en las familias más que en la persona misma, básicamente porque es frecuente que la persona que está viviendo la enfermedad tenga poca conciencia de enfermedad. Esto es algo que llamamos anosognosia. La persona no va a ser consciente del todo acerca de los síntomas que tiene y por lo tanto no va a experimentar siempre una sensación como de que algo le falta. Más bien tienen la sensación de que ellos están muy bien y muchas veces eso es origen de problemas con la familia que digamos que se da cuenta que no está todo bien y que la persona no logra actuar en consecuencia, como que estuviera enfermo. Entonces la persona misma que tiene demencia no va a pasar un proceso de duelo propiamente tal, son otras cosas lo que le van a pasar, pero la familia sí, va a lidiar con este duelo. Ahora bien, en un duelo hay distintas emociones que aparecen. Una primera emoción, y quizás la que más han escuchado, tiene que ver con la negación. Negación de la situación, negación de, digamos, de que esto es algo que sí está pasando. Y habitualmente eso en demencia se tiende a ver a, por ejemplo, pensar o como querer pensar que estos cambios que estamos viendo en la persona no tienen que ver con una enfermedad, sino que a veces lo atribuimos a que la persona está más mentirosa. Por ejemplo, si es que tiene problemas de memoria y dice, no, es que no ha almorzado, y sabemos que almorzó hace media hora, en lugar de atribuir este error a un problema de memoria, lo atribuimos a que la persona nos está manipulando, nos está mintiendo. Y claro, uno puede decir eso es algo como incómodo, ¿no? Pensar que el otro me está mintiendo, me está engañando. Pero aunque no lo creamos, a veces para la psiquis es más aceptable eso, el pensar que el otro nos está manipulando, a que aceptar que estamos perdiendo al otro tal como lo conocemos. No es fácil lidiar con la pérdida psicológica primero del otro, porque eso es lo primero que ocurre, lo perdemos psicológicamente. El otro empieza a desaparecer primero desde el punto de vista intelectual y luego desde el punto de vista más de cómo es su personalidad. Y lidiar con esa pérdida no es fácil y por eso tendemos a atribuirlo a que es algo normal de la edad, que se ha puesto mañoso, que está más manipulador, etcétera, ¿ya? Pero hay otras emociones que pueden aparecer en un duelo. La más evidente es la tristeza. La tristeza porque amamos al otro o tenemos conflictos con el otro a lo mejor y no hemos podido resolver esos conflictos. Sea como sea, la tristeza es algo que va a aparecer también dentro de lo que es una pérdida. Rabia, rabia con la situación, a veces rabia también con el familiar que está enfermo, no porque tenga la culpa, pero sí nos da rabia que le esté pasando esto. Y a veces también rabia con nosotros mismos, porque no siempre vamos a reaccionar de la mejor manera. O sea, es que lidiar con alguien que está con cambios en la conducta, como ocurre en las demencias, es extremadamente desafiante para la paciencia del otro también. Porque que te pregunte 15 veces, 20 veces lo mismo, puede ser muy agobiante y no siempre vamos a reaccionar de la mejor manera. Y eso
va a generarnos también rabia con nosotros mismos. La rabia en general es una emoción poco aceptada, poco procesada en nuestra sociedad, tendemos a negarla también. Y entonces aparece como culpa. Nos sentimos culpables a veces por cómo somos o por cómo no somos con el otro. Todos estos procesos complejos aparecen de forma alternada. A veces también aparece la aceptación de la enfermedad tal como es y aceptar al otro tal como es. Pero esto es un ciclo que se va repitiendo una y otra vez porque, como les comentaba antes, la enfermedad va cambiando y nos va poniendo, en el fondo nos va mostrando la pérdida del otro desde distintas dimensiones. El primer hito que marca el duelo, o que marca el inicio del duelo, es el momento en que recibimos el diagnóstico. Recibimos el diagnóstico de demencia, no sabemos bien a qué nos enfrentamos. Algunas veces sospechamos un poco qué es lo que va a pasar, pero otras veces, para otras familias, puede ser algo completamente nuevo y desconocido. Y entonces es un primer momento en que hay incertidumbre, hay temor de lo que viene, negación a veces, y eso nos va a llevar quizás a buscar muchas veces opiniones distintas para ver si es que hay otra respuesta distinta al diagnóstico, que nos dé una explicación y que ojalá fuera reversible. Pero en algún momento la familia ya asume, acepta que esto es lo que hay, esto es lo que es, ya empieza a informarse más y eso es algo que recomiendo fuertemente, que nos eduquemos, hay que tratar de conocer muy bien a qué nos estamos enfrentando, qué tipo de demencia es, qué es lo que vamos a esperar, cómo reaccionar, cómo comunicarnos. Estas son todas cosas que vamos a revisar más adelante. Pero luego la enfermedad nos vuelve a desafiar porque en la medida que avanza la enfermedad, se acentúan los cambios psicológicos y conductuales. En etapas moderadas de la enfermedad, dependiendo de la enfermedad, pero en el Alzheimer típicamente es así, se manifiestan más fuertemente los síntomas de la conducta. Puede que la persona esté muy apática, puede que esté más depresiva, puede que esté agitada en algunos momentos, incluso agresiva. No sabemos cómo lidiar con eso. Nadie nos ha enseñado cómo lidiar con una persona que tiene una enfermedad cerebral y cuya conducta es tan distinta a lo que conocíamos de toda la vida. Y eso nos enfrenta nuevamente a la pérdida psicológica del otro. Lo perdí antes desde el punto de vista intelectual. Sabemos que no es la misma persona que era antes en términos como de su comprensión del mundo, pero también empezamos a perderlo desde la perspectiva psicológica, desde quién es el otro en su personalidad. Avanza la enfermedad, aceptamos nuevamente esto, de alguna manera aprendemos a lidiar con esto y nos enfrentamos a la mayor dependencia, física del otro. Porque en la medida que avanza la enfermedad, que transcurren los años, la persona deja de ser capaz de valerse por sí mismo en aquellas actividades más básicas de la vida cotidiana, como lo es, por ejemplo, comer, como lo es movilizarse por la casa, ir al baño, limpiarse en el baño, cuidar su higiene personal. Y entonces la familia tiene que, y el cuidador principal, que es quien ejerce el cuidado de manera más directa, tiene que empezar a ejecutar estas actividades por él. Y nadie nos dijo eso a veces, que vamos a tener que estarlo ayudando en el baño, por ejemplo, que vamos a tener que bañarlo. A lo mejor hemos tenido una relación con el otro que es de mucho respeto y es difícil vernos a nosotros mismos haciendo ese tipo de acciones por el otro. Y ahí nos enfrentamos ya a la pérdida del otro, pero también a la pérdida de mí mismo. ¿A qué me refiero con esto? En la medida que el otro se vuelve más dependiente, el cuidador principal se vuelve más presente en el apoyo cotidiano del otro. Y es un apoyo 24/7, o sea, es que esto no es que la persona tenga momentos en que es independiente y que yo lo puedo dejar solo y momentos en que lo tengo que ayudar. No, es extremadamente demandante este rol de cuidador principal. Más aún porque el otro, la persona enferma tiende a buscar mucho a su cuidador principal, entonces se da una dinámica en la cual el cuidador principal está cada vez más inmerso en su rol, a la vez que la persona con demencia está cada vez más dependiente. Y eso no es algo que pueda controlar, no es que la persona con demencia pueda decir, ok, voy a hacer mis cosas solo hoy día para que mi cuidador pueda estar bien. Es más, como hay anosognosia, que es lo que les explicaba antes, hay falta de conciencia de enfermedad, muchas veces la persona con demencia no se da cuenta que necesita ayuda y por lo tanto tampoco la agradece cuando la recibe.
El rol del cuidador principal es sumamente solitario en ocasiones. Depende de la organización familiar, pero lo más frecuente es que sea una persona la que se hace cargo del cuidado de forma más directa. Y entonces esa persona experimenta la pérdida de sus propios roles distintas al rol de cuidado. Si es que trabajaba, muchas veces tiene que dejar de trabajar. A veces la persona con demencia tiene que vivir en su entorno directo, o sea, tiene que irse a vivir con ellos y puede que esto afecte la relación marital del cuidador con su cónyuge, o si es el cónyuge el que está cuidando, hay como un cambio, ¿no es cierto?, en la manera de interactuar. De todas maneras hay una reorganización en el sistema familiar, pero muy importantemente el cuidador principal deja de lado sus otros roles para dedicarse completamente al cuidado. Es tanto así que no es infrecuente que el cuidador principal deje de cuidarse a sí mismo, entonces deja de ir a controles médicos, deja de asistir a sus reuniones, por ejemplo, sociales, a fin de enfocarse completamente en el cuidado. Sé que los que me están escuchando se van a sentir identificados con alguna de mis palabras. He conocido excepciones, por supuesto. Hay familias que han logrado organizarse de tal manera que logran el equilibrio para que no haya una persona que esté más sobrecargada que otras, pero tengo que decir que lamentablemente es la excepción más que la regla. Lo más frecuente es que el cuidador esté bastante solo. Hay otros familiares que existen muchas veces, hermanos u otros, pero ellos están bastante ausentes, aparecen de forma ocasional y se da una dinámica donde muchas veces el cuidador está solo, sin posibilidad de tener un respiro, que es lo que necesita para poder mantener esto, porque esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, o sea, esto es algo de largo plazo. Cuando esta dinámica se da así y el cuidador principal está muy solo, puede ocurrir que se dé lo que llamamos sobrecarga del cuidador, que es ya estar como quemado por la situación de cuidado. Sobre esto vamos a hablar más adelante porque amerita como un episodio completo que lo hablemos sobre la sobrecarga del cuidador. Pero probablemente aquí lo que más les quiero como recalcar, porque estamos hablando acerca del tema de duelo, es que la pérdida de mí mismo también es algo que vamos a resentir como cuidadores y es un duelo también de quién era yo y quién soy yo ahora. En etapas finales de la enfermedad ya nos enfrentamos a la pérdida real del otro, porque esta enfermedad lamentablemente termina con la muerte de la persona que tiene demencia. Y entonces nos vamos a enfrentar ya no a la pérdida intelectual, ya no a la pérdida psicológica, sino a la pérdida real, ya no es una pérdida simbólica. Y por supuesto ahí vamos a vivir ese duelo de lo que es ya perder al otro completamente. Ahora lo paradójico es que uno podría pensar desde el sentido común que este cuidador que estuvo tanto tiempo enfocado en el cuidado va a sentir alivio porque ya por fin puede recuperar en parte su propia, digamos, vida, ¿no? Y eso yo creo que eventualmente sí llega a ser así, pero en un primer momento se da algo que a veces es paradójico porque nuevamente vivimos la pérdida de mí mismo, ya que por tanto tiempo estuvo la persona enfocada en el cuidado. Cuando este cuidado ya no es necesario y esta persona que me necesitaba para todo ya no está, también está nuevamente el como reestructurarse de quién soy yo ahora, quién soy yo, qué es lo que yo hago ahora conmigo, ya que no cuido. Y entonces la persona debe volver a adaptarse para, como en el fondo, resignificar su propia identidad respecto a que fue un cuidador y ahora tiene que volver a armarse y volver a seguir viviendo en el fondo. Es un proceso complejo, ya se los dije, esto es como algo circular, o sea, estas emociones que les dije al principio, rabia, pena, culpa, van a aparecer de forma recurrente a lo largo de la enfermedad, van a haber hitos o eventos que a veces van a gatillarlo, por ejemplo, la primera vez que la persona a lo mejor no me reconozca y no sepa quién soy y crea que soy su mamá o que soy su papá, a veces son esos pequeños momentos los que me hacen tomar conciencia de que la pérdida está ahí. Y luego la persona quizás va a tener momentos mejores y días mejores porque los hay. En que voy a decir, bueno, esto es lo que me tocó y la enfermedad se hace un poco más llevadera. Yo creo que aquí lo importante para lidiar con el duelo no es ni centrarnos en lo negativo, pero tampoco como hacer ver de que todo acaba cuando aceptamos la enfermedad y ya está. Es un proceso desafiante. Si es que me preguntas cómo qué hago entonces con esto,
yo creo que una de las cosas es buscar apoyo, buscar ayuda. Lo ideal sería tener ayuda del entorno cercano, como en el fondo lograr que la familia se organice y participe en el cuidado. Eso es lo ideal, pero sabemos que a veces no siempre es posible. En ese sentido, a veces la ayuda psicológica puede ayudar, pero si es que buscas algo como más prolongado en el tiempo, eh, hay grupos de apoyo mutuo que yo creo que pueden ser muy útiles. Hay distintos grupos de apoyo mutuo que seguro funcionan en tu ciudad. A veces hay comunidades también por Facebook que sirven mucho, a veces como un espacio de desahogo, grupos de WhatsApp. O sea, hay distintas comunidades que se han organizado en torno a esto para poder darse apoyo mutuo, porque finalmente el poder conversar con otras personas que están viviendo con lo mismo, que están viviendo lo mismo en el fondo, nos hace darnos cuenta primero que no estamos solos y segundo que lo que sentimos es completamente válido. Espero que este video te haya servido. Si es que estás viviendo con digamos, esta situación, te mando un abrazo y mucho ánimo. Sígueme para que sigamos conversando, para que sigamos hablando acerca de estos temas y si hay algo en particular que te gustaría que conversáramos, déjame en los comentarios que yo voy a tratar de responder a todos los comentarios que vayan saliendo y ojalá haciendo videos también para tocar los distintos temas. Suscríbete, toca la campanita para que te avise cuando salgan nuevos videos, dale like, comparte y gracias por acompañarme en este capítulo de Demencia Conciencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.